Vamos, amigos, muy bien. Entonces, como hemos venido estudiando hasta este punto de nuestra exposición, hemos destacado algunos temas muy importantes como es la etapa de investigación. ¿Sale? Ok. En este punto desarrollamos todo lo que ocurre durante la audiencia inicial. ¿Sale? Hablamos de control de detención, hablamos de la formulación de imputación, destacamos la cuestión de solicitud de vinculación a proceso, hablamos referente con el debate sobre medidas cautelares, hablamos sobre el plazo de cierre de investigación, ¿sale? Y las últimas manifestaciones de las partes. ¿Ok? Ok. Todo esto es lo que ocurre durante esta etapa de investigación. Después hablamos de la etapa intermedia y en este punto desarrollamos lo siguiente. Hay una fase escrita, la cual va a tener la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscalía, ¿sale? La víctima u ofendido se pueden constituir como acusador, coadyuvante, y destacamos que la defensa podrá dar contestación a esta acusación. Muy bien. Continuando con la etapa intermedia, pero ahora en su fase oral, hablamos, estimados amigos, lo referente a la presentación de la Fiscalía de una exposición resumida de su acusación, ¿sale? Después tenemos, en este caso, al asesor jurídico de la víctima y concluimos con la defensa. Ok. Recuerden que señalamos que es importantísimo que las partes hagan el descubrimiento probatorio. ¿Sale? Incluso es una de las pautas fundamentales que tomará en consideración el juez de control. Continuando con esto, destacamos que lo que va a ocurrir a continuación va a ser sobre la cuestión de los medios de prueba que se van a ofrecer. Bueno, más bien antes de estos medios de prueba, vamos a hablar de lo referente sobre acuerdos probatorios, que si no hay controversia, el juez de control los va a probar. Ahora sí, llegamos a el ofrecimiento de los medios de prueba. Las partes solicitarán la exclusión, se abra debate y el juez de control resuelve. Muy bien. Y prácticamente, mis queridos amigos, vamos a concluir con el auto, ¿sale? Con el auto de apertura a juicio oral. Con esto vamos a terminar nosotros la etapa intermedia para entrar a la fase de juicio oral. Ok, con los alegatos de apertura, ¿sale? El tema referente con el desahogo de pruebas, ok.
destacábamos la cuestión de, en este caso, de los alegatos de clausura, la deliberación y el fallo correspondiente. ¿Sale? La sentencia. Muy bien. De esto, recuerden que si es sentencia condenatoria, tenemos la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Alegatos de apertura, ¿vale? Desahogo de prueba, alegatos de clausura, ok, alegatos de clausura, y ahora sí, la deliberación. Si no estamos conformes contra esta resolución, podemos presentar recurso de apelación. La sala confirma, modifica, revoca o repone el procedimiento y en el caso de confirmación, bueno, hemos agotado los recursos ordinarios, la sentencia queda firme, nos queda el amparo directo, pero bueno, en lo que lo tramitamos, lo que va a hacer el tribunal es que lo tendrá que enviar al juez de ejecución de sanciones penales. Y en general, estos son algunos puntos que hemos revisado hasta esta parte de nuestra exposición. A grosso modo, vamos a empezar con el tema de las salidas alternas al proceso penal. Muy bien. Dentro de estas salidas alternas, vamos a estudiar lo referente con los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Muy bien. Ok. Empezamos entonces con el tema de los acuerdos reparatorios. Primer punto que vamos a estudiar. Y en relación con los acuerdos reparatorios de conformidad con los artículos del 186 al 190, vamos a estudiar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Estos acuerdos van a ser lo siguiente. Acuerdos que van a llegar la víctima u ofendido. Entonces, aquí vamos a encontrar que estos acuerdos van a ser suscritos por la víctima, sujeto pasivo y el ofendido. Bueno, la víctima o ofendido con el sujeto activo, la persona que cometió el injusto penal. Los requisitos de procedibilidad van a ser los siguientes. Delitos culposos, ¿vale? Es decir, no hubo la intención, no hubo el propósito de lesionar, de menoscabar el bien jurídico tutelado. Pero también hablamos de los delitos patrimoniales que han sido cometidos sin violencia. Entonces, aquí tenemos dos requisitos de procedibilidad y no proceden en delitos que tengan que ver con violencia familiar o cuando hemos celebrado otro, ¿sale? Acuerdo, perdón, dice probatorio, otro acuerdo reparatorio, ¿sale? Es decir, tampoco se trata que sea una puerta giratoria. Si ubican esas puertas giratorias, ¿no? Estas puertas giratorias implican, pues que nada más, pues le estamos dando vuelta y esto pudiese conllevar
a a una verdadera crisis en la política criminal. ¿Por qué? Porque muchas veces esto podrían ser un motivo, pues, para salirnos con la nuestra, para no buscar un tema de justicia, sino todo lo contrario. Tampoco se trata de que sea una puerta giratoria este proceso, ¿sale? Entonces, en ese sentido, vamos a ver la temporalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este caso, supongamos que yo ya celebré un acuerdo reparatorio en el 2021 y vuelvo a cometer un delito en el 2024, pues esto implica que no me encuentro dentro de esta temporalidad y en este supuesto, aquí no pudiese celebrar. ¿Por qué? Porque si no se buscaría esta alternativa cada vez que, pues, cometa algún delito y de alguna manera quisiera obtener este beneficio. La procedibilidad de, en este caso, de los acuerdos reparatorios va a ser la siguiente. Atentos. Decimos que sería desde el inicio de la investigación hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Entonces, sí se abarca varias fases, ¿vale? Estamos en la etapa de investigación, ¿vale? Tanto en la investigación formalizada, desformalizada, perdón, o inicial, y la complementaria, ¿vale? Hasta la conclusión de la audiencia intermedia, porque se nos plantea que sea antes de el auto de apertura a juicio oral. Entonces, toda la etapa de investigación y toda la etapa intermedia. La posibilidad de celebrar este acuerdo reparatorio. Ok, muy bien. Continuamos. Los acuerdos reparatorios, de conformidad con lo que venimos exponiendo, va a ser aprobado por el juez de control, ¿sale? Si el cumplimiento de este es diferido. ¿Qué significa esto? Bueno, que las partes, si han llegado a un tema de un acuerdo económico, pero este acuerdo no se va a cumplimentar de forma inmediata. Entonces, en este caso, cuando su cumplimiento será diferido, quien va a vigilar el cumplimiento de mismo es su señoría, el juez de control. Muy bien. Ok, siguiente. El acuerdo reparatorio será ante el juez de control cuando ya ha iniciado el proceso. Esto significa que dentro de la causa que nosotros estamos verificando, ya se ha judicializado la carpeta de investigación. Es decir, en este punto estamos desde la fase de investigación con la celebración de la audiencia inicial hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Ahí está. Muy bien. Entonces, si ya
se judicializó, si ya inició el proceso, entonces necesariamente el acuerdo reparatorio se va a realizar ante su señoría. Muy bien. Ahora bien, el acuerdo reparatorio que se va a celebrar ante el Ministerio Público. ¿En qué supuestos serían? Vamos a verlo. Uno, no se ha iniciado el proceso. Estamos en la investigación inicial. Dos, el acuerdo es de cumplimiento inmediato. Entonces, vamos a verlo. Aquí, en este supuesto, no ha iniciado, mis queridos amigos, no hemos judicializado la presente carpeta, ¿sale? Vamos a llegar a un acuerdo, lo suscribimos con la fiscalía y el acuerdo económico que estamos llegando se cumple en ese mismo momento. Es de cumplimiento inmediato. Entonces lo podemos hacer ante el Ministerio Público. En ambos supuestos, ya sea ante el juez de control o ante la fiscalía, se debe revisar que se cumpla con lo siguiente. Atentos. Uno, las obligaciones no son desproporcionadas. Es decir, lo que tenemos que buscar en ambos casos es que exista un equilibrio, que la balanza no se incline para un lado, sino que las prestaciones, las obligaciones que las partes van a suscribir sean equitativas. En este punto vamos a destacar que en esa negociación que se está suscribiendo hay igualdad, igualdad en la negociación de las partes. Y además no existen vicios del consentimiento. Y ustedes lo recordarán en materia civil, ¿cuáles son esos vicios del consentimiento? ¿Cuáles son? Vamos a mencionarlos. Ahí va. Vicios del consentimiento, ¿cómo son? Ok, destacamos. Uno, el error, dolo, mala fe, lesión, ok, y violencia. Error, falsa apreciación de la realidad de alguna de las partes contratantes y que es fundamental para la celebración del acuerdo. Dolo, una de las partes induce a esa falta de apreciación, a esa falsa apreciación de la realidad. Una de las partes la provoca, ¿sale? Es decir, las maquinaciones que se realizan para inducir al error a la otra y celebrar ese acuerdo. Mala fe, ¿sale? Ya me di cuenta del error de una de las partes y permito que continúe en esa falsa apreciación de la realidad para obtener un beneficio que no me corresponde, al cual no tengo derecho. Lesión. Me voy a aprovechar de la necesidad, me voy a aprovechar de la ignorancia, me voy a aprovechar de su situación para obtener un beneficio que no me corresponde, ¿sale? Y la violencia física o moral que voy a ejercer, pues para la celebración de ese acuerdo. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a procurar, que no exista durante la negociación, durante la celebración de ese acuerdo reparatorio. Algunos autores dicen que el acuerdo reparatorio
se clasificaría dentro de las formas de solución de conflicto, ¿sale? Lo vamos a clasificar como, como una llamada autocomposición. ¿Y qué es una autocomposición? Las partes, sin necesidad de un tercero, resuelven la controversia. En este caso, solamente acuden ante un ministerio público o ante un juez de control para que ratifiquen el acuerdo que están suscribiendo. Muy bien. Ok. Seguimos. Y ahora vámonos a otra salida alterna al proceso. En este caso vamos a empezar a desarrollar lo referente con la suspensión condicional del proceso. Y sobre este punto destacamos procedencia. Decimos que el delito tenga una pena de prisión cuyo medio aritmético no sea menor, perdón, sea menor a 5 años de prisión. Si rebasa este medio aritmético, ya no pudiésemos celebrar una suspensión condicional. Dos. Entonces, este es un punto importante. Recuerden que la media aritmética de el delito, tomando en cuenta el elemento de punibilidad, se tomará en cuenta la mínima, se tomará en cuenta la máxima, ¿sale? La sumamos, ¿sale? El resultado lo vamos a dividir entre 2. Y entonces no debe de rebasar ese supuesto para la celebración de la suspensión condicional del proceso. Siguiente punto. Decimos, no exista una oposición fundada y motivada de la víctima. ¿Qué significa esto? Que su señoría es un juez de control, también de constitucionalidad y de derechos fundamentales. Entonces, en el supuesto que se esté llegando a un acuerdo entre la fiscalía, ¿sale? Y el imputado, ¿sale? Lo que también verificará el juez de control es de que no existe una oposición fundada de la víctima u ofendido, porque en este caso, si se logra demostrar la oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido, no se van a celebrar esta suspensión condicional del proceso. Siguiente punto. Destacamos y decimos que el imputado, ¿vale? El imputado no haya incumplido una suspensión condicional celebrada con antelación. Por lo menos establecemos un plazo de 5 años, porque ya mencionamos con antelación. Es decir, tampoco es una puerta giratoria. Y si ya con antelación se celebró una suspensión condicional, que ésta no haya sido incumplida. Muy bien, para poder celebrar una nueva. ¿Cómo se va a llevar a cabo la tramitación de la suspensión condicional del proceso? Destacamos, va a ser solicitada, en este caso por el imputado por conducto de su defensor o por la fiscalía ante el juez de control. Muy bien. Vamos avanzando y vemos
los requisitos de procedibilidad, vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Entonces, aquí vamos a marcarlo en este gráfico. Ahí va. Vinculación a proceso. Estamos en la audiencia inicial. Se ha solicitado la vinculación a proceso. ¿Sale? Estamos ya en la etapa intermedia. Ok. Y ahora llegamos hasta el punto del auto de apertura a juicio oral. Entonces podemos celebrar, ¿sale? Esta suspensión condicional desde aquí hasta acá. ¿Sale? Muy bien. Continuamos y decimos que el imputado, ¿sale? El imputado debe en este caso sujetarse a un plan de reparación del daño. Ahorita mencionamos además de las condiciones que se van a fijar. Autorizada la suspensión por el juez, va a fijar las condiciones que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a verlo, estimados amigos, para que nos quede muy claro este punto. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Ok. Las condiciones de conformidad con el artículo 195 que podrá establecer en este caso el juez de control son las siguientes. Residir en un lugar determinado. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. Prestar servicio social en favor del Estado o instituciones de beneficencia pública. Someterse a tratamiento médico psicológico, de preferencia en instituciones públicas. Tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte o industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia. Someterse a vigilancia que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes de deudor alimentario o cualquier condición que a juicio de juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Entonces es muy claro este artículo en relación a qué condiciones se podrán fijar, en este caso en referencia a la suspensión condicional del proceso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y bueno, estimados amigos, hay que empezar también con la cuestión de el procedimiento abreviado. ¿Sale? Para la celebración del procedimiento abreviado, requerimos lo siguiente. Punto número 1. La solicita la fiscalía. ¿Sale? 2. La fiscalía ha formulado acusación. ¿Sale? Si no ha formulado todavía acusación, esto lo va a hacer en una audiencia. La acusación que presente la fiscalía va a tener los siguientes elementos: hecho, delito y su clasificación jurídica, forma de participación del acusado y las penas y monto de reparación del daño.
Entonces reiteramos, hecho, circunstancias de tiempo, ¿sale? De modo, de lugar, ¿sale? Delito y su clasificación jurídica, los elementos, conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿sale? La forma de participación del acusado, ¿sale? Autor, intelectual, material, coautoría, ¿sale? Cómplice, primario, cómplice secundario, encubridor, ¿sale? Y por supuesto, las penas, monto y reparación del daño, ¿sale? Muy bien. Vamos a seguir. En relación al procedimiento abreviado, destacamos lo siguiente. Bien, decimos, si hay acusación por escrito, la fiscalía va a solicitar la modificación de la pena. Y esto es muy importante establecerlo porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales va a establecer un beneficio en la cuestión del procedimiento abreviado. ¿Sale? Nos dice en este caso nuestro código que los beneficios que podrá establecerse en este supuesto sobre el procedimiento abreviado va a ser lo siguiente. Dice, en este caso va a haber un acuerdo que en su momento la fiscalía va a establecer cuando el acusado haya sido condenado previamente de un delito por el cual se establece un procedimiento abreviado, vamos a establecer que se podrá solicitar la reducción hasta en la una mitad de la pena en caso de delitos dolosos y en dos terceras partes de la pena en el caso de culposos. Entonces, es un beneficio que en este caso se podrá, se podrá llegar a ese acuerdo. El Ministerio Público va a exponer datos de prueba que van a sustentar su acusación. No es un tema de autoincriminación. Acuérdense que esta acusación que aquí exponemos tiene elementos. Ya los mencionamos. El hecho, circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. El delito y su clasificación. ¿Sale? ¿Cuál es la participación del sujeto activo? Y lo referente con la punibilidad y la reparación del daño. Entonces son elementos muy importantes. Y acuérdense que es un juez de control de garantías constitucionales. Y en este punto verificará que no exista una oposición fundada y motivada. Porque de existir la oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido, entonces no podrá celebrarse proceso abreviado. Entonces, aquí, por supuesto, ya lo mencionamos. Su señoría va a revisar en este punto, mis queridos amigos, pues bueno, este acuerdo que están suscribiendo
tanto la fiscalía como la defensa, pero por supuesto que tomará en consideración a la víctima u ofendido. Si ésta presentara argumentos que señalara que se deja en estado de indefensión o que se están vulnerando sus derechos humanos, su señoría no acordará este proceso abreviado que suscriben la fiscalía con la defensa. Acuérdense, se recibe el nombre de control, juez de control. No solamente es un juez de control de legalidad. Su señoría es un juez, no solamente entonces de control de legalidad, también es un juez de control de constitucionalidad difuso, ¿vale? Y un juez de control de convencionalidad difuso. Entonces, estos son elementos muy importantes que hay que tomar en consideración. Es decir, el marco normativo que va a aplicar su señoría es muy amplio. En ese sentido, si hablamos de un juez de control de legalidad, su marco normativo va a ser, ¿sale? Las normas penales sustantivas. En este caso tenemos Código Penal de las entidades federativas, Código Penal Federal y tenemos leyes especiales, ¿sale? Que tienen que ver sobre algunos delitos muy particulares que se contemplan en leyes especiales. Tenemos también, por supuesto, las normas adjetivas, que en este caso serán el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también, estimados amigos, la ley orgánica, ¿sale? En este caso del Poder Judicial, ¿sale? Ya sea a nivel local o también del Poder Judicial de la Federación en el caso de delitos contemplados dentro de esta naturaleza. Entonces, ese es un juez de control de legalidad. Normalmente, en un ejercicio de control de legalidad, hay una subsunción. ¿Qué implica esta subsunción? La aplicación de la norma a un caso concreto. Paremos de contar. Aplicación de la norma a un caso concreto. Nada más. Muy bien. Pero ya en otro ejercicio, la cuestión va a cambiar. Sobre temas de legalidad, vamos entendiendo la función del juez de control de legalidad. ¿Sí nos queda claro? Ujú. Ok. Pero bueno, no se queda ahí su función. La función del juez también va a pasar por un ejercicio de un juez de control de constitucionalidad difuso. ¿Sale? En este punto, el fundamento es el artículo primero de la Constitución. ¿Ok? La obligación de los jueces y demás autoridades de respetar, promover, difundir, garantizar los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por eso también se convierte en un juez de control de constitucionalidad difuso. Le podemos pedir a este juez que verifique la aplicación de los preceptos que establece la Constitución. En este ejercicio de control de constitucionalidad difuso, es importante destacar que aquí vamos a aplicar principios, ¿sale? Valores. Y esto se va a lograr a través de un ejercicio de argumentación llamado ponderación. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y en la aplicación del control de convencionalidad, bueno, estimados amigos, entonces vamos a tener, además del fundamento en el artículo primero de la Constitución, aquí voy a mencionar un fundamento nacional que sería artículo primero de la Constitución, ok, y también su antecedente, lo que le dio preámbulo a esta reforma, que es la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México, ok. Y por supuesto, a nivel internacional, el fundamento es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos que surjan de estos tratados, ¿sale? Y además, las sentencias, ¿sale? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la verdad es que la función de un juez de control se convierte en una función bastante compleja, ¿eh? No es, de alguna manera, la reforma trajo un cambio de paradigma, ¿sí? Con antelación, para ser un buen penalista, bastaba con ejercicio de legalidad, normas sustantivas y adjetivas en materia penal. Era suficiente. Hoy ya no. Hoy los criterios que han cambiado y ello nos exige un mayor estudio. No se atrevió el legislador a colocarle con el nombre que debió haber sido el adecuado doctrinalmente, juez de control de garantías constitucionales. O sea, si tendríamos que haberle puesto ese nombre, definitivamente sí. Ese era el nombre adecuado, ¿vale? Pero bueno, sabemos que su función no se centra solamente en cuestiones de legalidad, también en cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad. Y por eso, mis estimados maestros, la importancia de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes que están interviniendo. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Muy bien. Continuando con nuestra exposición, vamos a mencionar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. En este punto, el acusado reconoce que tiene derecho a un juicio oral. ¿Sale? A que ahí sea juzgado, a que ahí se establezca su responsabilidad. ¿Sale? Tiene el conocimiento de cuáles son los alcances de ese proceso abreviado. Esto lo pongo hasta cierto punto con
un tema de una duda, le voy a decir por qué. Porque, bueno, lamentablemente, muchas veces quien menos se encuentra informado de esta situación es la persona quien compurga, pues, esta situación. A lo que voy es, hay estudios que demuestran que el proceso abreviado, por lo menos en los Estados Unidos, es prácticamente el trabajo de todos los días. ¿Qué significa esto? Que muchas veces ya hay acuerdos prenegociados entre la fiscalía con la defensa. ¿Ok? Fiscalía con defensa. Y prácticamente estudios han demostrado que poco se toma en consideración si está de acuerdo o no. Ya es una justicia negociada. Es un pacto que ya han acordado las partes. Bueno, la defensa y la fiscalía, prácticamente. Porque en Estados Unidos, los abogados y las fiscalías trabajan por efectividad. ¿Qué dicen? Más o menos dicen lo siguiente los abogados. Mi tasa de efectividad es del 95%. Y de ese 95 significa que casi todos tus asuntos los resolviste en un proceso abreviado, en un acuerdo. Y lo mismo dice la fiscalía, ¿sale? Y hay datos comprobados de que dicen que esto ocurre, esta negociación. Es más, hay una película que critica esta negociación. Esta película sale un personaje que se llama Denzel Washington. Este la hace de un abogado llamado ¿cómo se llama? Israel, no me acuerdo exactamente cómo se llama la película, pero habla sobre este abogado que lucha contra esta comparsa que tiene la fiscalía y la defensa, y muchas veces quien menos es escuchado es el sujeto imputado. O sea, la persona que va a compurgar la pena. Es un acuerdo, es una negociación. Entonces, la verdad que conozca los alcances, pues yo lo pongo en tela de juicio. Si nosotros como abogados a veces no entendemos los alcances, ahora imagínense un pobre sujeto que se encuentra bajo esta causa. Imaginen, compañeros, qué es lo que pudiese estar viviendo esta persona. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ah, bueno, también la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales quería incluir ahí también delitos que rebasaran la media aritmética de 5 años. Es decir, querían incluir otra clase de delitos para que pudiesen llegar a más acuerdos y resolver los casos de forma más expedita. Considero que fue oportuno no incluir esos delitos porque de verdad que yo creo que hubiese sido una comparsa mucho más activa entre la fiscalía y la defensa. ¿Sale? El acusado sabe que tiene derecho a un juicio oral, pero decide renunciar al mismo. ¿Sale? Admite su responsabilidad. Y en esa responsabilidad que está admitiendo, bueno, acepta, ¿sale? Está aceptando que de alguna manera, pues, eh, acepta que sea juzgado en base a los datos de prueba que en ese momento obren dentro de su carpeta de investigación. Muy bien. Ok. El acusado se admite ser sentenciado con los antecedentes que expone
el Ministerio Público en este escrito de acusación y como consecuencia admite la pena aquí señalada. Hasta aquí, ¿algún comentario que tengamos? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Seguimos. Ahí va. Muy bien. Ok. El procedimiento abreviado. La oportunidad de su celebración. Decimos, desde la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Entonces, lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí vamos. Muy bien. Esto implicaría que lo podemos hacer desde la etapa de investigación, ¿sale? Ya estamos aquí con la vinculación a proceso. Ya estamos aquí en la intermedia, ¿sale? Y bueno, sobre esto, hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Es decir, es un amplio margen procesal que tenemos para la celebración de un proceso abreviado. Muy bien. Continuamos y decimos lo siguiente. Ahí va. Las fases, ay, perdón, ya me estoy brincando. Las fases del proceso abreviado es que el juez de control va a verificar, ¿sale? Que se reúnen los requisitos para el procedimiento abreviado y posteriormente escucha las partes, en primer lugar, a la fiscalía con una exposición resumida de su acusación con base a los datos de prueba que en ese momento obran del asesor jurídico de la víctima y de la defensa. Escucha las partes, prácticamente ya hay un acuerdo y lo que va a hacer es que en este momento va a emitir un fallo. Muy bien. Ok. Estimados amigos, entonces cerramos nosotros esta parte destacando que dentro de nuestro proceso voy a marcarlo con rojo la etapa de investigación. ¿Sale? Aquí está. La etapa de investigación, ¿sale? Tanto la inicial como la complementaria. La etapa, ¿sale? Intermedia, tanto su fase escrita como su fase oral. Y la etapa de juicio oral. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del proceso, en este caso, de los acuerdos reparatorios, destacamos que estos se podrán realizar desde la etapa de investigación inicial hasta el auto de apertura a juicio oral. ¿Sale? Cuando
hicimos mención nosotros de la suspensión condicional del proceso, destacamos en este caso la cuestión, ¿vale? Aquí la voy a poner suspensión condicional del proceso, destacábamos. Vamos a hacerlo desde la vinculación a proceso, ¿sale? Aquí, desde la vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Y lo mismo con el procedimiento abreviado. Desde la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Ok. Bueno, prácticamente dentro de estos puntos vamos a cerrar la exposición. Ahora vamos a pasar, estimados amigos, con la celebración de los llamados medios alternos de solución de controversias. ¿Sale? En este punto vamos a recordar que la solución de los conflictos se va a llevar a cabo de la siguiente manera. ¿Sale? La solución de conflictos vamos a ventilarlo a través de la autotutela, ¿sale? La autocomposición y la heterocomposición. La autotutela es una forma primitiva, es una forma egoísta de resolver conflictos. ¿Por qué? Porque mi derecho se encuentra por encima del de cualquiera. Y esto implica que yo voy a ejercer violencia para reclamar un derecho. Y lamentablemente nos encontramos con muchas causas en la cual la gente defiende la autotutela. Y eso no es justicia, eso es venganza. Y eso no soluciona nada, todo lo contrario. ¿Sí? La autotutela no es una forma que sea la mejor para resolver conflictos. Artículo 17 de nuestra Constitución, en su párrafo primero, la prohíbe. Nadie puede ejercer violencia para reclamar un derecho, ¿verdad? Nadie puede hacer justicia por mano propia. Prohibición constitucional en el artículo 17. Entonces, esto no se encuentra permitido. Aunque alguno de ustedes me dirá, oiga, ¿cómo no? Si hay ciertas causas que se establecen, como por ejemplo, en materia penal. En materia penal, podemos destacar, por ejemplo, algunas causas de autotutela reconocidas como es la legítima defensa, la salvaguarda de un bien jurídico propio, de un bien jurídico ajeno, cuando se encuentra en riesgo, cuando se está afectando, cuando se recibe una agresión injusta. ¿Sale? El objeto es repeler esa agresión, ¿sale? Y que no se vea menoscabado mi derecho fundamental, el derecho que va a ser trastocado. Por otra parte, estimados amigos, tenemos la cuestión del cumplimiento
de un deber. Hay un mandato en la norma que me obliga a actuar, que me obliga a defender el bien jurídico. Soy policía, soy bombero, soy miembro de las Fuerzas Armadas, pertenezco a la Guardia Nacional. Tengo la obligación de atender, tengo la obligación de defender ese bien jurídico que resulta afectado. Y también, por supuesto, en el ejercicio de un derecho. En todos estos supuestos, la norma justifica que se vaya en contra del bien jurídico tutelado, porque se está salvaguardando, porque se está protegiendo. La otra forma de solución de conflictos es la autocomposición. Y en la autocomposición vamos a encontrarnos nosotros que no requerimos de ningún tercero. Las partes involucradas, ¿sale? Tenemos esa conciencia. Las partes involucradas tenemos esa civilidad para a través del diálogo, para a través del acuerdo, para a través de la negociación, resolver conflictos. Sería el ideal del ser humano que lleguemos a un punto en la cual de forma civilizada nosotros resolvamos las controversias. Pero bueno, lamentablemente no siempre actuamos con esa civilidad. En esa autocomposición tenemos de dos tipos: autocomposición unilateral y autocomposición bilateral. ¿Sale? Por ejemplo, en la unilateral, por respecto al actor, pudiésemos mencionar el desistimiento de la acción, el desistimiento de la pretensión, bueno, el de la acción, el desistimiento de la demanda, ¿sale? O simplemente de algún recurso, ¿sale? La de la acción como tal sí pondría fin a la controversia, porque ya no la voy a volver a reclamar, ¿sale? De la demanda o del recurso, pues ello no impide que en su momento la vuelva a reactivar, ¿verdad? Y por parte del demandado, por ejemplo, podemos mencionar el allanamiento, podemos mencionar la confesión. Muy bien. Y bilateral, podemos mencionar las siguientes. Atentos, por favor. Bilateral, en materia civil u otras materias, podemos hablar de el contrato, podemos hablar del convenio, ¿vale? Y en materia penal, los acuerdos reparatorios. Muy bien. Ok. Y en la heterocomposición implica la solución del conflicto que vamos a encomendar a un tercero, quien tiene fuerza vinculante, que se llama jurisdicción para resolver conflictos. Esta fuerza vinculante que tiene el juez de control va a ser, bueno, que tiene el órgano jurisdiccional, es dada por el Estado. Le da esta potestad de dirimir conflictos. Muy bien. Autotutela, autocomposición y la llamada heterocomposición. Muy bien. Vamos a continuar. Y en este tema de la solución de los conflictos, bueno,
en el tema de la heterocomposición que le encomendamos a un órgano jurisdiccional con fuerza vinculante para dirimir la controversia, vamos a hablar de una serie de pasos que tiene que llevar el órgano jurisdiccional para dirimir este conflicto. En este punto vamos a iniciar con una fase preliminar que inclusive es antes de juicio, la preparación, ¿sale? A juicio, ¿sale? La preparación, en este caso, la provocación a una controversia. Todo esto es de preparación antes de juicio. Después tenemos la fase expositiva. En esta fase expositiva ya es dentro de juicio. Esta fase tiene la acción, que es la pretensión del órgano, en este caso de la parte que incita, la parte que pide la actuación del órgano jurisdiccional y que conozca de la controversia, ¿sale? Contiene el emplazamiento que realiza el órgano jurisdiccional y por supuesto la contestación, las pretensiones, en este caso las excepciones del demandado en contra de la pretensión del actor. ¿Sale? La fase expositiva. Después, por supuesto, vamos a tener una fase probatoria. Ok. En esta fase probatoria tenemos lo que es el ofrecimiento, ¿sale? De las pruebas que van a ser desahogadas ante el órgano jurisdiccional. La calificación, si se admiten o no a juicio, su admisión, su desechamiento y por supuesto lo referente a su desahogo, donde se le va a dar una valoración cuando el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante dirima la controversia. Muy bien. De todo esto, por supuesto, que también tenemos, ¿sale? Continuando con el desarrollo, vamos a tener la fase que vamos a denominar como decisoria. El órgano jurisdiccional, ¿sale? Tomando en consideración la acción del actor, las excepciones del demandado, ¿sale? Las pruebas desahogadas y sus alegatos, va a emitir una sentencia absolutoria condenatoria, ¿sale? Y bueno, de toda esta resolución que va a emitir el órgano jurisdiccional, ¿sale? Tenemos una fase que pudiese entrar dentro de todas estas, que inclusive pudiese abarcar parte de la expositiva, parte de la probatoria y la propia decisoria. Toda esta fase vamos a conocerla con el nombre de impugnativa, ¿sale? Con recursos horizontales y verticales.
Ok. Los horizontales, el mismo órgano que emitió la resolución se pronunciará. Y en las verticales sería el superior jerárquico. ¿Vale? Tenemos recursos, por ejemplo, en esta materia, como serían la apelación, ¿vale? La queja. Muy bien. Y en el tema de horizontales sería la revisión, ¿vale? La reconsideración. Muy bien, por mencionar algunos ejemplos. Y por último, tenemos una fase de ejecución. Ok, esta fase de ejecución implicaría el cumplimiento de la determinación que ha emitido el órgano jurisdiccional, ¿sale? Al momento de haber dictado una sentencia y que ésta después que haya sido impugnada, se hubiese confirmado. Todo esto es muy importante conocerlo y la base fundamental la tenemos cuando estudiamos nosotros la teoría general del proceso. Muy bien. Ok. Continuando con esta exposición, es importante mencionar el tema de los medios alternos de solución de controversias. Esta cuestión de los medios alternos de solución de controversias contempla una salida mucho más expedita a los conflictos. La primera línea representa un proceso ordinario en la cual nosotros tenemos que desarrollar todas las fases, tenemos que pasar por cada uno de los puntos para dirimir la controversia, ¿sale? Mientras que cuando hacemos mención a los medios alternos, vamos a hablar una solución mucho más expedita, una solución mucho más ágil, ¿sí? En relación al tema de los medios alternos para dirimir conflictos, por supuesto que vamos a encontrar el tema de que tenemos una ley nacional de medios alternos de solución de controversia en materia penal. Y sobre esta disposición hay que mencionar que se regula el tema de la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. ¿Sale? En la mediación, a su vez, tenemos varios modelos, como es la mediación, modelo Harvard, modelo transformativo, ¿sale? Modelo circular narrativo. Esto depende de cada uno de los puntos al acuerdo que queramos llegar. Por ejemplo, donde nos interesa el acuerdo económico y no el personal, es en el modelo Harvard. Lo importante es el acuerdo que lleguemos. Eso es lo que va a trascender, ¿sale? En el modelo transformativo, no solamente me interesa el acuerdo económico, sino también tengo un interés en el aspecto personal, en la cuestión que tiene que ver
con la relación, con el vínculo de las personas. Y el circular narrativo es más terapéutico, es más aquellas personas que tienen alguna situación de alguna enfermedad, de algún tema referente con una pérdida, con referencia a algún vicio, alguna situación, que a veces a través de estas terapias en grupo, pues podemos encontrar una solución a nuestras necesidades, a la situación que cada uno de nosotros vive sobre ese tema en particular. Entonces, es importante destacarlo. ¿Vamos bien? Ok. De todo esto que estamos mencionando, en la mediación, mis estimados amigos, vamos a tener lo siguiente. En la mediación tenemos a las partes, ¿sale? Estas partes tienen una comunicación entre sí, ¿sale? Y lo que va a hacer el facilitador es propiciar la comunicación, pero va a permitir que las partes expongan la solución a su controversia. Quien toma el protagonismo son las propias partes. En la conciliación, posiblemente la cuestión de la comunicación entre las partes se encuentre fracturada. Y al tener un problema con la comunicación, esto propicia que no hayan acuerdos. Y al tener un problema con la comunicación, quien podrá presentar la solución a esta controversia es el propio facilitador. Las partes pues verificarán si están o no de acuerdo con la propuesta presentada por este facilitador. Acuérdense que nada les está imponiendo, ¿eh? Ellos van a decidir pues si están o no conformes con la propuesta que presenta. Y tenemos a la junta restaurativa. A veces la situación del conflicto no solamente afecta a las partes, sino puede la comunidad encontrarse afectada. Y entonces la vamos a considerar para también, pues, tomarla, de alguna manera, tomar su punto de vista en relación a esta problemática que estamos planteando. Muy bien. Ok. El abogado el día de hoy no le basta con ser un buen postulante. No le basta con el tema de llegar a debatir las causas frente a un tribunal. El abogado del siglo XXI es un abogado de negociación, es un abogado de conciliación, es un abogado que sabe llegar a acuerdos. Es fundamental esta intervención del abogado en el tema de los medios alternos de solución de controversias. Hoy estos medios alternos no se limitan a la materia penal, sino inclusive el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por supuesto que contempla esta cuestión de los medios alternos de solución de controversias. ¿Se va comprendiendo? Ujú. Entonces, recuerden que es una parte muy importante. Vamos a ver, a grosso modo, cómo vamos a llevar todo este trámite de los medios alternos de solución de controversia para que ya también empecemos a mencionar al juez de control. Seguimos. ¿Cómo se van a sustanciar estos medios alternos? Si se fijan, a lo largo de esta sesión hemos hablado de puros procesos y vamos a seguir hablando de procesos, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, lo primero,
Punto número 1. Invitación por parte de la autoridad a resolver el conflicto a través de los medios alternos de solución de controversias. ¿Sale? Por el Ministerio Público, desde la denuncia o querella hasta antes de la celebración de la primera audiencia. Entonces, vemos cómo se va desarrollando. Entonces, aquí tenemos la primera fase, investigación inicial, denuncia, querella, ¿sale? Aquí estamos con la presentación ante un juez de control para la celebración de una audiencia inicial. En toda esta primera fase inicial, la fiscalía nos podrá invitar a las partes, ¿sale? Para que resolvamos el conflicto, ¿sale? Perdone, deme un segundito, por favor. Ok. Para que las partes resolvamos el conflicto, víctima u ofendido, indiciado. Para que nosotros resolvamos el conflicto en la celebración de medios alternos de solución de controversias. Muy bien. Primer punto. Segundo, decimos, la invitación por conducto de un juez de control desde la celebración de la primera audiencia hasta el auto de apertura a juicio oral. Entonces, estamos en la audiencia inicial, ¿sale? Y aquí ya en esta audiencia inicial, en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, hasta antes del auto de apertura a juicio oral, su señoría, el juez de control, nos puede invitar a las partes a celebrar medios alternos de solución de controversia. Vean la palabra que utilizo, invitación. Ya quedará en nosotros aceptar o no dicha invitación. ¿Sale? Pero bueno, ahí está la invitación, ahí está la convocatoria para resolver el conflicto a través de los medios alternos. Y aunque también las partes podemos tomar protagonismo, y en este supuesto, mis estimados maestros, bueno, pues pedir la celebración de un medio alterno de solución de controversias. ¿Sale? Entonces ya vimos de dónde parte todo. ¿Sale? Vamos a presentar nuestra solicitud al órgano competente que deba de conocer de los medios alternos de solución de controversia, quien va a dirimir el conflicto que se está presentando. ¿Sale? En este caso, acudimos a los centros de mediación, a los centros de conciliación, independientemente de la naturaleza, tanto jurisdiccional como administrativa que tenga. ¿Ok? Siguiente punto. Destacamos, mis queridos amigos, la admisibilidad. ¿Ok? Para hablar de la admisibilidad de los medios alternos de solución de controversia, es importante destacar que esto se puede presentar desde la denuncia
o querella hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Vamos a verlo. Ahí va. Muy bien. Entonces, aquí está. Toda la etapa de investigación inicial, toda la etapa de investigación complementaria, toda la fase intermedia, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Ahí está. Entonces, desde la denuncia, desde la querella, ¿vale? Hasta el auto de apertura a juicio oral para la celebración de medios alternos de solución de controversias. ¿Vamos bien? Siguiente. Decimos procedibilidad. Delitos de querella o que admitan el perdón de la víctima. ¿Sale? Son delitos que no tienen esa calificación de graves. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, aquellos culposos que se hubiesen cometido sin violencia. Muy bien. Ok. Vámonos al punto número 5. En este punto hay que destacar si se cometió, bueno, en este caso, la elección del medio alterno, que puede ser por mediación, conciliación o junta restaurativa. En el tema de la mediación, vamos a destacar lo siguiente. Atentos, por favor. Ahí va. Muy bien. Fíjense que en la mediación nos vamos a encontrar con que las partes, pues estamos debatiendo nuestro conflicto. Hay un tema de que el facilitador propicia que las partes nos comuniquemos. Además, hay una comunicación. Nosotros mismos vamos a proponer cuál es la solución más adecuada de esta controversia. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo? Solamente lo que propició el facilitador es esa comunicación entre las partes. ¿Sale? Mientras que en la conciliación, la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque en este caso hay una barrera de comunicación entre las partes, no se ponen de acuerdo, quisieran resolver el conflicto, pero no hay acuerdos. Entonces, en este supuesto, tenemos nosotros que el facilitador va a hacer una propuesta de solución, va a proponernos el convenio, ¿sale? Ya le corresponderá a las partes si aceptan o no dicho convenio. Lo vamos a decidir. Muy bien. Y en la llamada junta restaurativa, lo que vamos a tener es lo siguiente. En esta junta, mis estimados amigos, vamos a encontrarnos que vamos a convocar también a los representantes de esa comunidad, porque a veces la comisión de un delito no solamente atañe a las partes, sino en este caso también convocamos a la comunidad para que designen sus representantes
y sean escuchados. Entonces, es muy importante la elección del medio alterno más adecuado para solucionar este conflicto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? El siguiente punto es importantísimo. Destacamos y señalamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. ¿Cuál es la situación jurídica del ofensor? ¿Vale? Vamos a mencionar en este caso si hay una detención por flagrancia o también hay una situación de una prisión preventiva. ¿Sale? ¿Por qué es importante esta situación? Porque imaginen que tenemos a un sujeto detenido en flagrancia y nos encontramos dentro de los requisitos de procedibilidad para celebrar un medio alterno de solución de controversia. En este punto, el sujeto se va a encontrar ante ante el Ministerio Público, ¿sale? Y bueno, vamos a encontrar que aquí hay un plazo constitucional para que, en este caso, la fiscalía presente a este sujeto ante un juez de control. Este plazo es de 48 horas, que también se puede duplicar hasta 96 horas. Dentro de este supuesto, la fiscalía, si así decide la parte, podrá acudir dentro de este lapso de tiempo que hemos señalado ante un, ante un centro de conciliación o mediación para la celebración de los medios alternos de solución de controversia que hemos señalado con antelación. Es decir, la fiscalía nos tiene que dar las facilidades. ¿Sale? Estamos con la fiscalía. Ahora bien, siguiente supuesto. Ahora estamos en el caso de una prisión preventiva dictada dentro de la audiencia de juicio, ¿sale? Dentro de una audiencia inicial en la cual se estableció esta medida cautelar. Pero, bueno, las partes hemos llegado a un acuerdo, muy bien, y entonces quien nos tendrá que dar las facilidades para acudir a la celebración de un medio alterno de solución de controversia tendría que ser el juez, la jueza de control. Muy bien. Entonces, estos son puntos muy importantes en la cual, por supuesto, que debemos de saber la situación jurídica del ofensor. ¿Sale? Bien, continuamos y decimos, ahora sí, destacamos que vamos a tener una sesión con las partes. Los intervinientes vean cómo ni les llamamos ni víctima ni ofendido, ni tampoco imputado, ¿eh? Aquí los conceptos van a cambiar. Y decimos, los intervinientes durante las sesiones que vamos a tener pueden pedir la asesoría de expertos en el tema y además recibir la orientación jurídica que sea necesaria. Muy bien. Ok. Por supuesto, tienen la obligación de, si llegan a un acuerdo, de cumplir con el mismo y, por supuesto, de asistir a las sesiones que se convoquen. ¿Sale? No es un juego. Tenemos que participar y nos estamos comprometiendo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, tenemos derechos,
pero también, por supuesto, tenemos obligaciones en la celebración de los medios alternos de solución de controversias. Consideremos que podemos tener una terminación anticipada que se va a dar por los siguientes puntos. Decimos, 1. Acuérdense que lo que pasa en los medios alternos se va a quedar ahí. Si las partes revelan información confidencial, además de una responsabilidad o inclusive la denuncia por la comisión de un delito, bueno, además esto pudiese conllevar a la terminación del medio alterno. No hay posibilidad de llegar a negociación porque ha revelado información que debió haber quedado aquí y no debió haber trascendido al juicio. ¿Sí? 2. Las partes deciden, ¿sabes qué? No hay posibilidad y entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. ¿Sí? No tenemos ni nada que dialogar y entonces no hay voluntad de seguir con la celebración del medio alterno de solución de controversia. ¿Sale? Entonces hay una terminación anticipada. Compañeros, no asistimos y esa inasistencia a las sesiones es injustificada. ¿Sale? Por supuesto, entonces, si yo no acudo, pues implica que no tengo interés. No me interesa resolver el conflicto. No me interesa llegar a un acuerdo. Entonces, ¿por qué tenemos que continuar? Esto implicaría una terminación anticipada. Compañeros, hay un resultado imposible. A lo que voy. Las prestaciones son desproporcionadas. ¿Sí? ¿Esto qué significaría? Por ejemplo, que en estas negociaciones, que en estos acuerdos, ¿sale? Digamos lo siguiente, ahí va. Vean cómo están tan desproporcionadas. La parte que resultó afectada por la comisión del delito pide 100,000 pesos por concepto de reparación del daño. Ok. Y resulta que la otra parte que lesionó el bien jurídico solamente ofrece 10,000 pesos. Evidentemente que no hay un punto de equilibrio. O también cuando se piden cosas que no se pueden cumplir. Abogados, maestros, también puede ser el supuesto de que utilicemos al medio alterno, ¿saben para qué? Para dilatar el proceso, para tener una fase adicional, para de alguna manera ganar tiempo. Lamentablemente esto puede ocurrir, ¿verdad? Y eso llevaría como consecuencia dar por terminada con antelación la celebración de un medio alterno de solución de controversias. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Y en relación a este punto, destacamos otra parte de nuestra exposición con lo siguiente. Ahí va. Ay, perdón, ¿eh? Ahí va. Muy bien. Ok, compañeros. Validación del acuerdo. Las partes hemos celebrado un acuerdo para resolver el conflicto y bueno, si las partes cumplimos con ese acuerdo, los efectos del mismo son como si se tratase de una sentencia ejecutoriada. Tienen los mismos alcances. Si su cumplimiento es parcial, ¿sale? ¿Esto qué implicaría? Pongamos el siguiente caso, ¿sale? Esto significa que por una parte, nosotros estábamos llevando el proceso penal ordinario, ¿sale? Con la vinculación a proceso
nosotros decidimos celebrar un medio alterno de solución de controversia, ¿sale? Lo empezamos a celebrar y se cumplió en parte ese acuerdo. Lo que no se hubiese cumplido, vamos a continuar con el proceso ordinario en la fase en la cual nos hubiésemos quedado. El cumplimiento es parcial. Y si no se cumple, pues prácticamente implicaría que no hay solución a través del medio alterno y entonces tendríamos que encontrar una solución dentro del proceso ordinario. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué va a tener, estimados amigos, el convenio que suscribamos nosotros? Bueno, el convenio va a tener el número de expediente, que es la identificación del medio alterno que nosotros hemos suscrito. ¿Quiénes son los intervinientes? ¿El solicitante o el requerido? Y si ambos lo pidieron, ambos son solicitantes. Los datos de identificación de este convenio con el nombre del medio alterno de solución de controversia, donde se está celebrando, quienes intervienen y las generales de los comparecientes. Su nombre, su domicilio, su estado civil, etcétera, etcétera. Las declaraciones, hechos del conflicto y las cláusulas que son los compromisos que las partes están fijando. Autoriza el facilitador, el solicitante, la parte requerida y el director del centro de conciliación. Estimados amigos, pues a grosso modo, nosotros hemos visto cómo se va a llevar la celebración de este medio alterno de solución de controversias. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Recordando a grosso modo lo que hemos visto en esta parte, recuerden, la sustanciación puede ser desde la denuncia, desde la querella, ¿vale? Denuncia, querella, hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Ok. Lo primero que destacamos es la invitación. Ok. Destacando que será por parte de la fiscalía, ¿sale? En la etapa de investigación inicial, ¿sale? Investigación inicial hasta el auto, hasta antes de la celebración de la primera audiencia, ¿sale? Audiencia inicial. Si ya se inició con la audiencia, entonces será ante un juez de control. Desde la celebración de la primera audiencia hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Y también destacamos que las propias partes podemos acudir al órgano que corresponda para que éste, ¿sale? Celebre los llamados medios alternos de solución de controversias. Muy bien. Ok. Después también destacábamos la admisibilidad y recordando
¿sale? La admisibilidad implicaría, compañeros, desde la presentación de la querella, ¿sale? Toda la etapa de investigación, ¿sale? Tanto la inicial como también la complementaria, toda la fase intermedia hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Continuamos y recuerden, procedibilidad. Y hablamos de delitos de querella, ¿vale? Delitos que admitan el perdón de la víctima, ok. Y por supuesto, aquellos delitos culposos cometidos sin violencia. Muy bien. Destacando la importancia de que el facilitador, de acuerdo con las circunstancias de cada uno de de la circunstancia que nos lleve a este juicio, bueno, a este medio alterno, de ayudarnos a elegir entre la mediación, ¿sale? Entre la conciliación y la llamada junta restaurativa. Muy bien. Es decir, esto nos va a ayudar el propio facilitador. También es importante conocer la situación jurídica de, en este caso, el ofendido. ¿Por qué, compañeros? Porque aquí hay que saber si va a ser quien va a otorgar las facilidades para que acuda es la propia fiscalía, ¿sale? O en su caso, sea el propio juez de control quien nos otorgue esas facilidades. Muy bien. Ok. Recuerden, las partes que están interviniendo en la celebración de un medio alterno de solución de controversia pueden ser asesorados, ¿sale? Es muy importante recibir orientación jurídica, pero también tienen como obligación cumplir con el acuerdo y acudir a las sesiones que se convoquen, ¿sí? Nosotros podemos dar por terminado con antelación la celebración de un medio alterno de solución de controversias. Entonces le vamos a poner fin de forma anticipada por los supuestos de uno, se reveló información que no se debería revelar. Dos, las partes deciden no continuar con la celebración de este medio alterno. Tres, no asistieron a las sesiones y no tienen causa que justifique su inasistencia. Cuatro, no hay un acuerdo entre las partes. Y cinco, solamente lo utilizamos, mis estimados maestros, pues como para aletargar el proceso, para de alguna manera ganar tiempo. Estimados amigos, si las partes sobre ese medio lo cumplimentamos, si este medio alterno se cumple, los efectos del mismo serán los mismos que el de una sentencia ejecutoriada, tienen los mismos efectos. Si no se cumple en su totalidad, la parte en la cual nosotros no hemos dado cumplimiento
continuaríamos con el proceso en la parte que nos quedamos. Y bueno, estimados amigos, revisamos el formato del convenio. Una vez que ya hemos expuesto estos temas, vamos a empezar ahora sí con la función que va a realizar un juez de control. ¿Listos?